Hola Claudio, hola Carolina en los controles, hola Ariel Fichera, ¿cómo estás Alejandra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Suplantando a Seba que está vacacionando. Hola Claudio, hola Ariel. Todo muy bien por aquí, estamos todos al reparo, afuera se ve que está soplando el viento, estamos con esas inclemencias que por suerte no está pronosticado ningún tipo de precipitación, pero sí el viento está bastante fuerte en la ciudad de Mar del Plata. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar, Pablo? Hoy vamos a hablar sobre economía y política sanitaria, un tema no menos importante porque seguramente muchos de los que nos están escuchando se van a encontrar con que faltan medicamentos, faltan algunos servicios en salud, que también se van a encontrar con una serie de recortes que la verdad que están perjudicando a muchos compatriotas y mujeres y hombres de nuestra querida Argentina. Hoy para eso hemos invitado y lo tenemos en una comunicación telefónica al doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la Nación, médico sanitarista, referente de la revista Soberanía Sanitaria, también integrante de Carta Abierta. Así que, Daniel, te tenemos ahí en el aire. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Daniel, como para poder tener un marco, como para poder empezar, ¿qué economía y política sanitaria estamos teniendo en este momento? Sobre todo lo que tiene que ver con los presupuestos y los programas que está llevando a cabo el ministro de Salud y el gobierno de Macri puntualmente. Bueno, en términos de los programas sanitarios, es decir, para que la gente entienda un poquito, son todas aquellas acciones sanitarias de salud que se hacen desde el Ministerio de Salud de la Nación y que tiene que ver con la ejecución de acciones en territorio, ya sea ello la provisión de medicamentos, como por ejemplo el programa Remediar, entregaba 75 medicamentos en un kit a todos los centros de atención primaria del país y algunos hospitales, los programas de salud sexual y procreación responsable, el programa Cunita, el programa Argentina Sonríe, el programa de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión por vectores, es decir, un sinnúmero de programas que tiendan a la prevención, a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades y en muchos casos a los tratamientos, como por ejemplo el programa de VIH-Sida, que le entrega medicamentos gratuitos y todos los insumos necesarios para los diagnósticos a todas las personas que son portadores de HIV en el país, ¿no? Que son más de 65.000 a los que les entrega el Ministerio, ¿no? Uh-huh. Hay más, pero digo, el Ministerio le entrega 67.000. Entonces, todos estos programas, de los cuales he enumerado algunos nomás, están siendo desfinanciados. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio de Salud le pone año tras año un presupuesto de gastos menor y, por el otro lado, tampoco ejecuta ese presupuesto. Y tampoco actualiza el presupuesto acorde a la inflación que se da durante el año, porque uno calcula un presupuesto con una inflación y se da el caso del año pasado, en donde en el año 2015 se dejó un presupuesto con una inflación prevista del 20%, pero las cosas subieron al más del doble, y los productos médicos al triple o al cuádruple, con lo cual de los dineros que se tuvieron no alcanzaron ni para comprar el 60% de las cosas que se habían comprado años anteriores. Entonces, es todo sacar dinero, no pagar programas, no pagar salarios, despedir personal, no entregar los medicamentos, no entregar los insumos, no entregar las jeringas, no entregar las vacunas. Todo esto siempre a menos, y es lo que estamos viviendo en cuanto a la situación del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Pero yo debo decirles que no es solamente el problema
de las prestaciones de salud que está viviendo la gente, porque pasa otro tanto con el PAMI, pasa otro tanto con las obras sociales, que muchas de ellas están directamente cortadas, sin prestar servicios, e incluso está pasando con las empresas de medicina prepaga, que por más que le dan aumentos, fíjese que el mes que viene hay otro aumento más del 5%, ya están anunciando varias de ellas que van a cortar prestaciones, que van a agregar más copagos o coseguros, es decir, aquello que la gente cuando se va a atender, antes no tenía que pagar de su bolsillo y ahora tiene, además de la cuota que paga por la prepaga, tiene que pagar también de su bolsillo por cada vez que va al médico, cada vez que se va a hacer un estudio de laboratorio, un estudio de imagen, etcétera. Están anunciando todas las empresas prepagas que están muy mal financieramente y que tienen que pasar, por lo tanto, a cobrar prestaciones que antes no cobraban, ¿no? Esta es la realidad, les digo, para que se tengan idea de que no es solamente el que se está afectando, por supuesto, a los más vulnerables, que son los que tienen más problemas porque no tienen recursos propios, pero también se está afectando al conjunto de la población y que está teniendo que sacar cada vez más dinero de su bolsillo para pagar por su salud. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Alejandra le habla. Buenas tardes. Yo quisiera que cuente a la población de qué se trata la CUS, la Cobertura Universal de Salud. Bueno, Alejandra, la Cobertura Universal de Salud es un título engañoso, porque uno cuando habla de cobertura universal piensa que va a tener acceso a todas las necesidades que tenga de salud. Y uno puede decir, yo tengo una cobertura, como pasa en Colombia y como quiere hacer el actual gobierno, que por ley mandó un proyecto que genera una canasta básica de prestaciones, con lo cual yo a la gente le doy lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo y digo que está cubierta. Entonces, por ejemplo, la gente que no tenía obra social o prepaga recibía el programa Remediar gratuitamente. La cobertura universal en salud, le dan un carnet y usted tiene que ir a la farmacia a comprar el medicamento y pagar la mitad de lo que vale ese medicamento, de bolsillo. Entonces, ya ahí uno empieza a ver y dice, sí, yo estoy cubierto porque me dan un carnet, pero yo antes no pagaba por los medicamentos y ahora tengo que pagar por los medicamentos. Usted va al hospital y le cubren una cantidad X de atención médica, de especialistas, de laboratorio, de radiografía, y si me sobrepaso de esa cantidad tengo que pagar. Usted si va a un hospital hoy podrá tener muchos problemas, pero nadie le va a decir, usted si se hizo 3 radiografías este año no se puede hacer más y si no las tiene que pagar. No hay un límite. La Cobertura Universal de Salud establece un límite que se llama canasta básica, arriba de lo cual tenemos que pagar todo de nuestro bolsillo. Es decir, el Estado cubre hasta un lugar, la obra social cubre hasta un punto, e incluso la prepaga cubre hasta un punto. Todo arriba de eso se paga. Y esta es la famosa cobertura universal, entregarle un carnecito a la gente diciendo que va a tener un hospital donde la van a atender. El hospital al día siguiente que le dieron el carnet es exactamente el mismo que el día anterior, con los mismos problemas de insumos, los mismos problemas de médicos que no hay para cubrir las guardias, los mismos problemas de infraestructura, no cambió en nada, pero usted le da un carnet. Lo que sí le van a prefijar una cantidad de prestaciones que puede usar y arriba de las cuales va a tener que pagar. Esto ya funciona en muchos países del mundo. Entonces esos países dicen, sí, nosotros tenemos toda la población cubierta, cosa que nunca se da, ¿no? Tampoco, digamos, no está toda la población cubierta, hay 15 o 20% de la gente que no tiene nada de nada. Pero aún así, los que están cubiertos no tienen acceso a las cosas. Por ejemplo, yo le digo, en Colombia es un país, es el segundo país en el mundo donde mayor cantidad de gente se muere por no poder acceder a los medicamentos que necesita. Y eso es el primer país en Latinoamérica en judicialización de la salud. Es decir, la gente para poder obtener una prestación tiene que ir a un abogado y judicializar, hacer un juicio para que se lo paguen. Por supuesto, en el interín se quedan muchos en el camino, es decir, un sistema muy injusto.
Esto es la CUS, así es, para decirlo. También, por supuesto, tiene otras cositas que la gente debe saber. Le van a dar el carnecito con esto que yo le digo, pero también van a tener otros problemas. Usted cuando quiera atenderse en un hospital y no pueda, le van a ofrecer irse a un privado. Ese privado le va a terminar dando peores prestaciones que las que ya tenía, y se va precarizando todo el sistema. Los trabajadores de la salud empiezan a estar cada vez peor pagos, y es un sistema que le cierra muy bien a las empresas que hacen negocios con la salud, pero no le cierra bien a los ciudadanos, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué necesito yo para tener ese carné de pobre? ¿Qué cantidad digamos, qué parte de la población va a poder tener el carné de pobre? Al día de la fecha hay entre 14 millones y medio y 15 millones de personas, está subiendo ese número, que no tienen trabajo registrado, entonces no tienen obra social ni prepaga. En principio, la cobertura universal debería cubrir esas 15 millones de personas. Y lo que el Estado Nacional está ofreciendo para el primer año son 43 pesos por mes por persona. Es decir, para dar cobertura en salud le van a entregar 43 pesos por persona por mes, unos 500 pesos por año. Con lo cual, uno que sabe lo que cuestan los medicamentos, que cualquier medicamento hoy está en el orden de los 300, 400, 500 para arriba, se comería un solo medicamento, y de los que no son muy caros, por supuesto, se comería toda la cobertura que el Estado le va a pagar. Arriba de esa cobertura, usted va a tener que pagar de su bolsillo. Ese es para el primer año, ese es el cálculo que tienen hecho, ¿no? Para el segundo año en adelante no han dicho cómo lo van a cubrir, ni con qué dinero, ni nada. Así que estamos en peligro de que después esto quede sin presupuesto. Estamos escuchando a Daniel Goyan. Daniel, preguntarte algo como para poder pensar en alternativa a esto. En algún momento, cuando vos estuviste en el gobierno junto con tu equipo, plantearon la idea de ir a un sistema universal de salud. ¿Cómo sería? ¿Qué implicancias tendría? Y bueno, ¿qué rol tiene la población en esto, no? Porque a veces cuando planteamos estos temas, sobre todo también en los medios de comunicación, parece como algo marginal. No, claro, la salud es un tema muy importante, y sin embargo a veces parece que no hubiera registro de la población sobre esta problemática hasta el momento en donde realmente les sobreviene una situación muy difícil y no la pueden afrontar. Entonces, esto termina siendo a veces una discusión sobre la necesidad de dar digamos, un cambio de 180 grados en lo que estamos haciendo en salud. Pareciera una discusión solamente de algunas intelectuales o gente que sabe, entre comillas, de salud y qué sé yo. En realidad es algo en lo cual tiene que toda la sociedad comprometerse y debatir y asumir, porque como vamos hacia un sistema cada vez más inequitativo, en donde muy pocos van a tener un acceso más o menos razonable, y el resto de la población vamos a ir teniendo cada vez un acceso peor a la salud. Ante eso, la propuesta de que se está trabajando con muchísimos trabajadores de la salud y gente de la comunidad en todo el país que se preocupa por estas cosas, es la necesidad de generar un sistema nacional integrado de salud, ¿no? Un sistema que vuelva a ser como fue el sistema que en su momento puso en marcha Ramón Carrillo allá por el año 46, y lo que luego trató de hacerse durante el gobierno del año 1973 con lo que se llamó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se puso en marcha en el año 74, obviamente después con el golpe militar del 76 no continuó, o lo que también en cierta medida quiso hacer Alfonsín con el sistema, un seguro nacional de salud, que por lo menos ordenaba un poco más el sistema de salud argentino, ¿no? Con todas las críticas que uno pueda tener, pero la idea era ordenar un sistema de salud en la Argentina que está muy vapuleado, muy atomizado, muy fragmentado,
y en esta fragmentación los únicos que hacen pingües negocios son determinados prestadores privados. El resto, y no le estoy hablando de los prestadores pequeños y medianos que generalmente hoy en día la están pasando muy mal también. Estoy hablando de muchos intermediarios y le estoy hablando de algunos empresarios que están haciendo importante lucro con esto, ¿no? A costa de la necesidad de la gente. Así que nosotros estamos planteando la necesidad de ir a un sistema que ordene todo el sistema de salud argentino, que vuelva a poner el acento en lo que es la atención primaria de la salud, lo que es ese equipo de cabecera que se hace cargo y se responsabiliza por la salud de su población a cargo, que así se llama, y esa población tiene que tener todo el tiempo el apoyo de este equipo de salud, y el equipo de salud es el que va llevando a la población cuando necesita mayor niveles de complejidad hacia el hospital de segundo nivel, el hospital de más complejidad, etcétera, lo va llevando, lo va guiando, como sucede en Inglaterra, como sucede en Canadá, como sucede en Cuba. Son sistemas muy organizados, mano de obra intensiva en el primer nivel de atención, es decir, el médico y el equipo de cabecera, y con eso ellos logran tener todos los indicadores de salud mucho mejor que cualquier otro país que gaste mucho dinero innecesariamente en un uso desbocado de la tecnología y de los medicamentos. Tiene un uso mucho más racional y todo el sistema funciona mejor, más económico, las tasas de mortalidad infantil son menores, muy menores, de mortalidad materna también, la expectativa de vida aumenta. Es decir, cuando existen estos sistemas de salud organizados, integrados con el Estado que los va regulando y los va administrando y los va conduciendo, como les vuelvo a repetir, como sucede en Inglaterra, no le estoy hablando de países que tengan un sistema de vida diferente al nuestro, es un sistema capitalista, funcionan sistemas de salud en donde realmente son muy eficientes con esta visión de organización del sistema. Sí, o sea, doctor, que acá es conveniente mantener una población enferma y vivir de eso. Jamás ver, digamos, una situación que revierta para mejorar la salud, la parte de la población. Yo quisiera saber, ¿cómo subvenciona el Estado a las obras sociales y a la salud pública, privada, perdón? No, a las obras sociales no las subvenciona el Estado de forma directa. Hay un subsidio indirecto que es el que se produce cuando mucha gente que tiene obra social, en vez de atenderse en un prestador de la obra social, por ejemplo, yo le decía ahora están cortados muchos, los prestadores no le dan servicio, al PAMI tampoco, por ejemplo, entonces esa persona termina atendiéndose en el hospital público. El hospital público tiene un presupuesto que debería estar acorde a las personas que no tienen obra social, pero el hospital público atiende a todo el mundo, independientemente de que tenga o no obra social. Entonces, ¿qué sucede? El que tiene obra social e incluso prepaga, se va a atender al hospital público, el hospital público lo atiende en forma gratuita, siendo que ese afiliado está pagando su aporte para la obra social. Entonces hay un doble financiamiento, el que hace el Estado y el que hace el trabajador de su bolsillo y la patronal que aporta una parte también para la obra social de ese trabajador. Ahí sí hay un subsidio, ¿no es cierto? Es un subsidio indirecto. No existen subsidios directos, pero sí indirectos. ¿Y qué es esto? Y que no es poco, porque le debo decir que el Estado, para que ustedes tengan una idea, de los 730.000 partos que se producen en el país anualmente, algunos años más o otros años un poco menos, pero por ahí anda el promedio, 430.000 se hacen en hospitales públicos. Y de esos 430.000, 100.000 solamente no tienen obra social. Quiere decir que hay 330.000 mujeres que van a tener sus hijos a hospitales públicos siendo que tienen obra social e incluso muchos tienen prepaga. Ese es un subsidio directo, porque todo ese gasto el Estado casi no lo puede recuperar, recupera muy poquito de eso por un sistema que hay muy difícil de recuperar. Cuando estuvimos en la gestión nosotros dejamos un aplicativo para hacerlo automático, pero nunca se instrumentó, porque eso sería importante, recuperar todo ese dinero, ¿no? Le estoy hablando de cifras de 40, 50.000 millones de pesos.
no es poco dinero, es 2 veces el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, que se podría recuperar y eso sería muy provechoso para los hospitales públicos y para los centros de primer nivel de atención. Pero no hay un subsidio directo, ¿no? Es este subsidio indirecto, porque lo vuelvo a decir, es mucho dinero. Daniel, ¿cómo vienen trabajando con soberanía sanitaria? ¿Qué es lo que están haciendo a lo largo del país? ¿Qué evolución tienen de la gente principalmente, ¿no? Ante toda esta situación. Bueno, a partir de todo lo que se generó a partir de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que fue el puntapié inicial a todo esto, y en conjunto con la Fundación Soberanía Sanitaria, y con la aparición de la revista que lleva el mismo nombre, Soberanía Sanitaria, se ha dado una situación muy interesante a nivel del país, porque es como que miles y miles, taxativamente miles, ¿no?, de trabajadores de la salud y ciudadanos comunes, personas de la comunidad que se interesan particularmente por el tema de la salud, se han ido conectando entre sí. Nos hemos ido conectando, esto lo hemos ayudado mucho a través de la presencia activa en cientos de eventos y encuentros en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces hay como una especie de movimiento, se está haciendo como visible un gran movimiento sanitario, del cual participan en forma más o menos activa miles de personas que están confluyendo para trabajar estos aspectos que yo les mencionaba anteriormente, es decir, cómo hacer un sistema, en la Argentina, un sistema de salud mucho más efectivo, mucho más eficaz, y que le brinde a toda la población la posibilidad de acceder a todas sus necesidades de prevención, promoción, curación, rehabilitación, tratamientos, ¿no? En segundo término, se está discutiendo cómo deberíamos implementar una nueva política de formación de recursos humanos en salud, es decir, personas que vayan a ser profesionales o técnicos que trabajen en la salud y que tengan una orientación más humanizada, que tengan una orientación más de prevención y promoción, y no tanto de curar la enfermedad, sino de prevenir la enfermedad en toda su magnitud, ¿no es cierto?, con sus componentes sociales, sus componentes biológicos y sus componentes psicológicos. Y también trabajar temas muy centrales como son la salud laboral, es decir, la salud de aquellos que todos los días trabajamos, y que tenemos determinados tipos de problemas a partir de las enfermedades que producen nuestros trabajos, pero también porque no encontramos en nuestros trabajos ámbitos saludables para trabajar, promover mucho eso, promover todo lo que es las políticas de género, de salud mental, vinculadas a la salud general de la población, y temas como la política nacional de medicamentos, todo un tema porque el medicamento está siendo muy mal usado en la Argentina, estamos gastando muchísimo más de lo que debería gastarse por una serie de factores, como estamos estudiando también esto. Es decir, en todos aquellos aspectos centrales que hacen a la salud de los argentinos, nos hemos juntado a través de Soberanía Sanitaria, el Instituto Patria, una enorme cantidad de trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país para, trabajar en conjunto todos estos temas. Sí, doctor, por último, le quería preguntar, ¿a quién puede recurrir esa persona que hoy en día está enferma de cáncer, que no recibe la medicación adecuada, el enfermo de HIV, la persona de la tercera edad? Miren, nosotros tenemos una línea de comunicación en donde la gente se puede comunicar para contarnos su caso, nosotros lo hacemos visible. Obviamente nosotros no tenemos la medicación, hoy no estamos en el Estado, pero sí podemos hacer visible el reclamo, incluso en algunos casos darle alguna salida judicial o alguna orientación, o darle algún contacto con alguna persona de la ciudad donde viva esa persona que tiene esa necesidad, de algún trabajador de la salud que trabaje en algún centro, caso por ejemplo sea oncológico, o caso sea de tratamientos, como usted me dice, de HIV-Sida, etcétera,
que uno lo pueda orientar dentro de las medidas de las posibilidades para que pueda acceder a ese tratamiento, porque son cientos de miles de personas que hoy están teniendo severos problemas para acceder a todo tipo de medicamentos, pero fundamentalmente los oncológicos, los de HIV-Sida, los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hoy están sumamente complicados en muchos casos, y ahí por ahí uno le puede dar la orientación. Nuestro mail es orgsalud.ip@gmail.com. Perdón, lo voy a corregir. orgsalud.ip@gmail.com. Es decir, la gente puede llamar. Ustedes, si quieren acceder a la revista Soberanía Sanitaria, ya lo pueden hacer. Está en el formato web, www.revistasoberaniasanitaria.com.ar. Ahí pueden acceder. Ahí también van a tener líneas de comunicación. Y bueno, las soluciones de fondo van a venir cuando podamos avanzar hacia un gobierno que tome de nuevo a la salud como una prioridad de todos los argentinos. Yo dudo que con el gobierno actual podamos resolver estos problemas, porque están toda la estrategia del gobierno es sacar derechos, no agregar derechos. Daniel, te agradecemos por la comunicación y bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Bueno, Daniel, muchas gracias, la verdad que muy interesante y queda mucho por hablar y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, acaba de terminar la columna con Daniel Goyan. Estuvimos hablando un poco de actualidad, de economía, de política sanitaria, de política pública de medicamentos, de cómo pensar en un sistema universal de salud y no tan fragmentado que venimos teniendo hace muchas décadas. Y bueno, aquel que quiera escuchar y volver a escuchar esta entrevista y otras, bueno, pueden ir al canal que tenemos en YouTube, que es Salud popular, comunitaria y colectiva. Ahí se van a encontrar con todo lo que venimos haciendo en Tarde para Excusas.